Mis padres y mi hermana me invitaron a tomar tragos en mi cumpleaños, pero cuando llegué al bar, vi a mi hermana besándose apasionadamente con mi prometido en una mesa del fondo. Papá levantó su copa de whisky, sonrió con malicia y dijo: «Sorpresa, Sofía. Tu hermana está embarazada de tu futuro esposo. Pensamos que era hora de que lo supieras». El silencio en el bar se volvió sepulcral cuando dejé caer mi copa, que se estrelló contra el suelo con un sonido cristalino que pareció despertar a todos los presentes. Mi hermana Valentina se separó lentamente de los labios de Diego, mi prometido de 3 años, y me miró con una sonrisa que destilaba satisfacción pura. Sus manos se posaron sobre su vientre a un plano mientras Diego evitaba mi mirada como un cobarde. Mamá se acercó a mí con pasos calculados, su vestido negro de diseñador contrastando con la decoración colorida del lugar, y susurró con voz melosa: «Querida, sabemos que esto es difícil, pero el bebé necesita un padre presente. Diego ya tomó su decisión». Entonces saqué de mi bolso un sobre manila y lo coloqué suavemente sobre la mesa, sonriendo con la misma frialdad que ellos habían mostrado. Soy Sofía Mendoza, 28 años, y hasta esa noche había sido la hija perfecta que nunca cuestionaba las decisiones familiares. Durante años había trabajado como contadora en la empresa textil de papá, viviendo en el apartamento que él me pagaba, manejando el auto que había sido regalo de cumpleaños, pero que tenía su nombre en los papeles. Diego y yo habíamos planeado casarnos en 6 meses, una boda que papá había prometido financiar completamente, y yo había estado tan agradecida por todo que nunca me detuve a pensar por qué mi familia controlaba cada aspecto de mi vida. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 2 años había estado guardando evidencia de algo que podría destruir no solo a Diego, sino a toda mi familia. Esa evidencia estaba ahora sobre la mesa, esperando el momento perfecto para explotar. El bar Luna Roja se había convertido en el escenario perfecto para esta traición familiar cuidadosamente orquestada. Las luces tenues creaban sombras dramáticas sobre las caras de mis seres queridos, quienes ahora me miraban con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Diego finalmente levantó la vista. Sus ojos castaños, que una vez me habían parecido tiernos, ahora me resultaban fríos y calculadores. «Sofía, esto no era como lo habíamos planeado contar», murmuró con voz temblorosa, mientras Valentina le apretaba la mano en un gesto posesivo que me revolvió el estómago. Papá, Roberto Mendoza, se acomodó en su silla de cuero como si fuera el jefe de una junta directiva, su barriga prominente tensando los botones de su camisa blanca. «Mira, hija, sé que esto es un shock, pero tienes que ser práctica. Diego es un buen hombre, y Valentina lo ama de verdad. Tú siempre has sido, digamos, más cerebral que apasionada». Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero mantuve mi compostura mientras observaba cómo mamá asentía con aprobación desde su posición junto a la barra. La venganza que había estado gestando durante meses finalmente tenía su momento de gloria. Durante 2 años, desde que comencé a sospechar que algo extraño ocurría en las finanzas familiares, había estado recopilando información. Pequeñas inconsistencias en los libros contables, facturas que no cuadraban, clientes fantasma que aparecían y desaparecían. Mi familia creía que era demasiado ingenua para notar estas irregularidades, pero mi título en contabilidad no era solo decorativo. «¿Sabes qué, papá?», dije mientras me levantaba lentamente, alisando mi vestido azul marino. «Tienes razón sobre una cosa. Soy muy cerebral. Por eso me tomé la libertad de revisar minuciosamente los libros de la empresa durante los últimos 2 años». El color se desvaneció del rostro de papá como si alguien hubiera drenado la sangre de sus venas. Diego y Valentina intercambiaron miradas confundidas, claramente sin entender la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Mamá, siempre la diplomática de la familia, intentó mediar con su voz más dulce. «Sofía, querida, estás alterada. ¿Por qué no hablamos de esto mañana cuando todos estemos más calmados?». Pero yo ya había cruzado el punto de no retorno. La traición que habían planeado tan cuidadosamente era nada comparada con lo que yo estaba a punto de desatar. Valentina, mi hermana menor por 4 años, siempre había sido la consentida de la familia. Con su cabello rubio natural y sus ojos verdes, había heredado la belleza de mamá, mientras yo había sacado los rasgos más severos de papá. Durante toda nuestra infancia, ella había recibido los mejores regalos, las mejores oportunidades, y ahora, aparentemente, también mi prometido. «No entiendo por qué estás siendo tan dramática, hermana», dijo con esa voz cantarina que siempre usaba cuando quería parecer inocente. «Diego y yo no planeamos que esto pasara. Simplemente sucedió». El sobre manila que había colocado sobre la mesa contenía fotocopias de documentos que demostraban cómo papá
había estado desviando dinero de la empresa familiar hacia cuentas personales durante años. Facturas falsas por servicios nunca prestados, nóminas infladas con empleados inexistentes, y lo más damning de todo, evidencia de que había estado evadiendo impuestos por una cantidad que podría llevarlo directamente a prisión. Mi trabajo como contadora me había dado acceso privilegiado a información que ninguno de ellos pensó que yo entendería o usaría. Diego, dije dirigiéndome a mi ahora ex prometido, imagino que papá te prometió un puesto gerencial en la empresa después de nuestra boda, ¿verdad? Su expresión culpable confirmó mis sospechas. Y Valentina, supongo que el apartamento que querías en el centro de la ciudad también formaba parte del paquete por llevarte a mi prometido al altar. La cara de mi hermana se enrojeció, pero mantuvo su barbilla en alto con la arrogancia que siempre la había caracterizado. La música del bar siguió sonando, creando un contraste surreal con la tensión que se podía cortar con cuchillo en nuestra mesa. Otros clientes ocasionalmente volteaban a mirarnos, probablemente sintiendo la intensidad de nuestro drama familiar, pero ninguno de nosotros prestaba atención a nada más que a la guerra silenciosa que se estaba desarrollando. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto?, pregunté, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente encontraba su voz. No es que me hayan quitado a Diego. Honestamente, después de descubrir qué tipo de hombre es, me están haciendo un favor. Lo que realmente me destroza es darme cuenta de que mi propia familia me ve como un obstáculo que hay que remover para conseguir lo que quieren. Papá intentó recuperar el control de la situación con su voz autoritaria. Sofía, estás exagerando. Nosotros te queremos, pero tienes que entender que a veces la vida nos presenta situaciones complicadas. Sus palabras sonaron huecas, especialmente viniendo de un hombre que había estado robando dinero mientras me sermoneaba sobre responsabilidad y honestidad. El momento había llegado para revelar mi primera carta. Papá, ¿recuerdas a la empresa Servicios Industriales del Norte? ¿Esa que supuestamente nos ha prestado servicios de mantenimiento durante los últimos 3 años? Su cara se puso pálida como el papel. Resulta que investigué un poco y esa empresa no existe. Es solo una cuenta bancaria a tu nombre donde has estado depositando dinero de la empresa familiar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego, finalmente entendiendo que estaba en medio de algo mucho más grande que una simple traición amorosa, soltó la mano de Valentina e intentó distanciarse físicamente de la mesa. Espera, Sofía, yo no sabía nada de esto. Solo me enamoré de Valentina, eso es todo. Su cobardía era tan predecible que casi me dio risa. El hombre que había prometido amarme para siempre ahora huía como una rata cuando las cosas se ponían difíciles. Valentina, sin embargo, mostró el mismo temperamento obstinado que siempre la había caracterizado. No me importa lo que hayas descubierto sobre papá, Sofía. Diego me ama a mí, no a ti. Acepta la realidad. Su mano protectora sobre su vientre me hizo preguntarme si realmente estaba embarazada, o si eso también era parte de la mentira elaborada para justificar su traición. Ah, querida hermana, repliqué con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. La realidad es mucho más compleja de lo que imaginas. ¿Te has preguntado cómo papá ha podido mantener nuestro nivel de vida durante los últimos años, especialmente considerando que la empresa textil no ha tenido las mejores ganancias? Valentina frunció el ceño, claramente confundida por la dirección que estaba tomando la conversación. Mamá, que había estado inusualmente callada, finalmente intervino con voz nerviosa. Sofía, creo que estás mezclando temas que no tienen nada que ver. Lo que importa ahora es que encontremos una solución civilizada para esta situación familiar. Pero yo sabía que mamá también estaba involucrada en el esquema de papá, al menos como cómplice silenciosa que disfrutaba de los lujos comprados con dinero robado. La segunda revelación estaba lista para detonar. Mamá, ¿recuerdas tu collar de perlas? ¿Ese que papá te regaló para tu cumpleaños el año pasado? El que supuestamente costó $5,000. Sus ojos se agrandaron como platos. Resulta que lo pagó con una factura falsa de servicios de consultoría que nunca se prestaron. Técnicamente, estás usando evidencia de un delito. El bar pareció volverse más silencioso, o tal vez era que mi familia había dejado de respirar. Diego se veía como si quisiera desaparecer. Valentina finalmente comenzaba a entender la magnitud del problema, y mis padres se daban cuenta de que su hija cerebral había estado un paso adelante de ellos todo el tiempo. ¿Qué quieres, Sofía?, preguntó papá con voz ronca, finalmente entendiendo que yo tenía todo el poder en esa mesa. ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué necesitas para que mantengamos esto en familia? Su desesperación era palpable, y por primera vez en mi vida, él me estaba suplicando en lugar de darme órdenes. Pero yo apenas estaba comenzando.
La venganza que había planeado era mucho más sofisticada que simplemente exponer sus crímenes financieros. Durante meses había estado construyendo mi estrategia de salida, asegurándome de que cuando llegara este momento, yo tendría todas las ventajas. El sobre Manila contenía solo una pequeña muestra de la evidencia que había recopilado. Lo que quiero, dije levantándome de la mesa con la dignidad que ellos nunca me habían permitido tener, es que entiendan que la hija que creían que podían manipular y descartar ya no existe. La mujer que tienen enfrente ahora controla información que puede enviar a papá a prisión, arruinar el matrimonio de mamá y asegurarse de que Diego nunca consiga trabajo en esta ciudad. La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Valentina, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta inteligente. Su mano tembló sobre su vientre mientras procesaba que su perfecta vida de princesa estaba a punto de colapsar. Diego parecía un animal atrapado, mirando hacia la salida del bar como si considerara huir sin más explicaciones. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante los últimos 6 meses, no solo había estado recopilando evidencia de los delitos financieros de papá, también había estado construyendo mi propia independencia económica. Las habilidades contables que había desarrollado trabajando para la empresa familiar me habían abierto puertas con otros clientes, y ya tenía suficientes contratos freelance para mantenerme, sin depender del dinero manchado de mi familia. La bomba final estaba lista para explotar, y cuando lo hiciera, mi familia descubriría que subestimar a la hija cerebral había sido el error más costoso de sus vidas. Pero esa revelación tendría que esperar un poco más, porque primero quería saborear la desesperación en sus rostros cuando se dieran cuenta de que ya no tenían control sobre mí. Bueno, dije recogiendo mi bolso y ajustando mi collar. Ha sido una conversación muy esclarecedora. Los dejo para que procesen toda esta información. Nos vemos muy pronto para continuar nuestra charla. Y con esa promesa amenazante, salí del bar dejando atrás no solo a mi familia traidora, sino también la versión de mí misma que había permitido ser pisoteada durante demasiado tiempo. El sonido de mis tacones contra el pavimento mojado marcaba el ritmo de mi nueva vida mientras caminaba hacia mi auto. La lluvia había comenzado a caer, creando un ambiente perfecto para la transformación que estaba a punto de completar. Durante el trayecto a mi apartamento, no pude evitar sonreír al imaginar las caras de pánico que habrían puesto mis padres y Valentina una vez que procesaran completamente lo que acababa de revelar. Esa noche no dormí. En lugar de eso, me senté en mi escritorio con una taza de café y abrí mi laptop para revisar por última vez todos los documentos que había estado recopilando meticulosamente. Cada factura falsa, cada transferencia sospechosa, cada empleado fantasma en la nómina, todo estaba perfectamente documentado y organizado en carpetas digitales con copias de seguridad en 3 ubicaciones diferentes. A las 6 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era mamá, con la voz quebrada por el llanto. Sofía, por favor, tenemos que hablar. Tu papá no durmió en toda la noche. Está desesperado. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. 20 minutos después, era Valentina. Hermana, sé que estás molesta, pero no puedes destruir a toda la familia por esto. Piensa en el bebé. También ignoré esa llamada. La tercera llamada fue la más patética. Diego, con voz temblorosa, suplicó. Sofía, por favor, contéstame. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no sabía nada sobre los problemas de tu papá. No puedes involucrarme en esto. Su cobardía me confirmó que había tomado la decisión correcta al descubrir su verdadera naturaleza antes de casarme con él. A las 9 de la mañana, llegué puntualmente a la oficina de la empresa textil, como había hecho durante los últimos 5 años. La secretaria, doña Carmen, me saludó con su sonrisa habitual, sin saber que sería uno de los últimos días que me vería por allí. Papá ya estaba en su oficina, probablemente desde muy temprano, y pude ver a través de la puerta de vidrio que se veía demacrado y nervioso. No tuve que esperar mucho para el primer enfrentamiento del día. A las 10 en punto, papá irrumpió en mi oficina sin tocar la puerta, algo que nunca había hecho antes. Su cara estaba roja de ira y desesperación. Sofía, necesitamos hablar ahora mismo. No puedes hacer esto. Soy tu padre. Su voz autoritaria había perdido toda su fuerza. Ahora sonaba como la súplica de un hombre que sabía que había perdido todo el control. Buenos días, papá, respondí con calma profesional, sin levantar la vista de mi computadora. Si quieres hablar conmigo sobre asuntos de trabajo, puedes hacer una cita con Carmen. Si quieres hablar sobre lo de anoche, creo que ya dijiste todo lo que tenías que decir. Mi frialdad lo descolocó completamente. Estaba acostumbrado a que yo cediera inmediatamente ante su presión.
Durante las siguientes 2 horas, observé cómo papá trataba desesperadamente de actuar con normalidad frente a los empleados, pero su nerviosismo era evidente. Cada vez que sonaba el teléfono, se sobresaltaba. Cada vez que llegaba correspondencia, la revisaba con manos temblorosas. Sabía que estaba esperando que en cualquier momento llegaran las autoridades a arrestarlo. A mediodía, Valentina apareció en la oficina, algo que raramente hacía. Sus ojos estaban hinchados de llorar y su maquillaje perfectamente aplicado no podía ocultar las ojeras. Sofía, por favor, sal a almorzar conmigo. Necesitamos arreglar esto como hermanas. Su tono suplicante era música para mis oídos. Toda su vida había conseguido lo que quería con lágrimas y manipulación emocional. No tengo nada que arreglar contigo, Valentina. Le respondí sin apartar la vista de mi pantalla. Tú y Diego pueden ser muy felices juntos. Solo espero que él sea mejor padre de lo que fue prometido. Las palabras salieron con más veneno del que había pretendido, pero se sintió liberador finalmente expresar mi desprecio. La verdadera diversión comenzó cuando Diego tuvo la audacia de presentarse en la empresa esa tarde. Lo vi llegar desde mi ventana, caminando nerviosamente hacia el edificio con un ramo de flores marchitas que probablemente había comprado en la gasolinera más cercana. Su plan era patético. Pensaba que con un gesto romántico barato podría hacerme olvidar que había traicionado 3 años de relación. Carmen me avisó por el intercomunicador. Sofía, hay un joven aquí que dice ser su prometido. Insiste en verla, pero le dije que usted estaba ocupada. La pobre mujer no tenía idea del drama que se estaba desarrollando. Dile que Diego ya no es mi prometido, y que si no se retira voluntariamente, llamaré a seguridad. Desde mi oficina, pude escuchar la voz elevada de Diego en recepción. No entienden. Tengo que hablar con Sofía. Es urgente. Su desesperación era deliciosa. Después de años de tratarme como si fuera su posesión garantizada, ahora suplicaba por 5 minutos de mi tiempo. La venganza realmente era un plato que se servía frío. A las 4 de la tarde, recibí una llamada que había estado esperando. Era mi contacto en la oficina de impuestos, confirmando que habían recibido mi reporte anónimo sobre las irregularidades financieras en la empresa. Iniciamos una investigación preliminar. Me informó con voz oficial. Si la información proporcionada se confirma, procederemos con una auditoría completa. Esa tarde, antes de irme de la oficina, preparé mi carta de renuncia. No era una renuncia común, era una obra maestra de profesionalismo y venganza sutil. En ella, explicaba que por diferencias irreconciliables con la administración actual y preocupaciones sobre la integridad financiera de la empresa, había decidido terminar mi relación laboral inmediatamente. El documento incluía una línea particularmente deliciosa. Durante mi tiempo como contadora principal, he mantenido estándares éticos que me impiden continuar en una organización donde he observado prácticas financieras cuestionables. Era mi manera elegante de documentar que sabía sobre los delitos de papá y que me negaba a ser cómplice. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias personales de la oficina, papá hizo su último intento desesperado de controlar la situación. Entró sin permiso, cerró la puerta detrás de él y se plantó frente a mi escritorio como un general derrotado haciendo su última resistencia. Sofía, escúchame bien, dijo con voz ronca. Sé que lo que hice estuvo mal, pero si me denuncias, toda la familia se hunde. Tu madre perderá la casa, Valentina no tendrá dinero para criar a su hijo, y tú también sufrirás las consecuencias. Su estrategia de chantaje emocional era predecible, pero ya no tenía poder sobre mí. Papá, respondí mientras continuaba empacando mis cosas sin mirarlo. Durante años me enseñaste que las acciones tienen consecuencias, que la responsabilidad personal es fundamental, que hay que enfrentar los errores como adultos. Su cara palideció mientras sus propias lecciones le eran devueltas como dagas afiladas. Esto es diferente, murmuró débilmente. Esto es familia. No, lo corregí firmemente. Esto es justicia. La familia verdadera no habría planeado humillarme públicamente en mi cumpleaños. La familia verdadera no habría robado dinero mientras me sermoneaba sobre honestidad. Y la familia verdadera definitivamente no habría entregado a mi prometido a mi hermana como si fuera un objeto que se puede regalar. El momento final de mi venganza había llegado. Saqué de mi bolso un segundo sobre, mucho más grueso que el anterior. Este sobre contiene copias de toda la evidencia que he recopilado durante 2 años. Mañana por la mañana, una copia irá a la oficina de impuestos, otra a la fiscalía y una tercera al Colegio de Contadores Públicos. También he preparado un paquete especial para los principales clientes de la empresa
informándoles sobre las irregularidades administrativas que han salido a la luz. Papá se desplomó en una silla como si sus piernas hubieran perdido toda la fuerza. Sofía, por favor, no hagas esto. Te daré lo que quieras. Dinero, la empresa, lo que sea. Su suplicante oferta llegaba demasiado tarde. Yo ya había tomado mi decisión y construido mi futuro independiente. No quiero nada de ti, papá. Nada que esté manchado con dinero robado o mentiras familiares. Me colgué mi bolso al hombro y me dirigí hacia la puerta. Oh, y una cosa más. El apartamento donde vivo está a tu nombre, así que mañana me mudaré. No te preocupes por conseguirme referencias como inquilina. Ya tengo todo arreglado. Salí de esa oficina por última vez, dejando atrás no solo mi trabajo, sino también la versión de mí misma que había permitido ser menospreciada durante años. En el estacionamiento, Valentina me estaba esperando junto a mi auto, con Diego parado nerviosamente detrás de ella como un perro castigado. Sofía, hermana, por favor. Valentina comenzó con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. ¿No podemos arreglar esto de alguna manera? Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero somos familia. La familia se perdona. Su súplica desesperada era el reconocimiento final de que había perdido todo el poder que una vez tuvo sobre mí. Valentina, le dije con voz calmada, durante toda nuestra vida, cada vez que hacías algo malo, papá y mamá encontraban una manera de justificarlo o minimizarlo. Te enseñaron que podías tomar lo que quisieras sin consecuencias. Bueno, hoy aprendes que eso no es verdad. Mi hermana retrocedió como si la hubiera abofeteado. Diego finalmente encontró el valor para hablar. Sofía, sé que no merezco tu perdón, pero al menos déjame explicarte cómo pasó todo esto. No fue planeado, simplemente. Sus palabras se desvanecieron cuando lo miré con el desprecio que se merecía. Diego, la única explicación que necesito es que eres exactamente el tipo de hombre que puede traicionar a su prometida con su hermana. Valentina puede quedarse contigo. Francamente, se merecen el uno al otro. La cruda honestidad de mis palabras los dejó sin argumentos. Esa noche, en mi nuevo apartamento que había estado preparando en secreto durante meses, me serví una copa de vino y revisé mi teléfono. Tenía 37 llamadas perdidas de varios miembros de mi familia, cada una más desesperada que la anterior. Los mensajes de texto eran una sinfonía de pánico, súplicas y amenazas vacías. El mensaje más patético vino de mamá. Sofía, tu papá está considerando hacerse daño. Por favor, recapacita antes de que sea demasiado tarde. Su intento de chantaje emocional era el último recurso de una mujer que había agotado todas sus opciones de manipulación. Pero el mensaje que más me satisfizo fue uno de Valentina, enviado a las 2 de la madrugada. Hermana, Diego me dijo que ya no está seguro de querer casarse conmigo. Dice que todo esto es demasiado complicado. ¿Estás contenta ahora? La ironía era deliciosa. El hombre por el que había traicionado a su hermana la estaba abandonando en cuanto las cosas se pusieron difíciles. A la mañana siguiente cumplí mi promesa. Los sobres fueron entregados puntualmente a todas las oficinas gubernamentales relevantes. También envié copias a los 3 principales clientes de la empresa, acompañadas de una carta profesional expresando mi preocupación ética sobre continuar recomendando sus servicios. Para el mediodía, papá había recibido llamadas de 2 clientes cancelando contratos inmediatamente. La oficina de impuestos había programado una auditoría de emergencia para la siguiente semana, y la Fiscalía había abierto una investigación preliminar sobre lavado de dinero y evasión fiscal. La destrucción de mi familia fue tan sistemática como había planeado. En menos de una semana, papá tuvo que cerrar temporalmente la empresa mientras las autoridades investigaban. Mamá se vio obligada a vender sus joyas para cubrir los gastos legales. Y Valentina descubrió que Diego había desaparecido completamente, dejándola sola con un embarazo cuya veracidad ahora nadie podía confirmar. 3 meses después de mi cumpleaños, recibí una llamada de un abogado que representaba a papá. Me ofrecía un acuerdo. Si retiraba mi denuncia y testificaba a favor de la familia, recibiría una suma sustancial de dinero como compensación por los malentendidos. Mi respuesta fue simple. Dígale al señor Mendoza que su hija está demasiado ocupada construyendo una vida honesta como para negociar con criminales. La empresa textil familiar quebró oficialmente 4 meses después de mi revelación. Papá fue sentenciado a 3 años de prisión por evasión fiscal y lavado de dinero. Mamá perdió la casa y tuvo que mudarse a un apartamento pequeño, trabajando por primera vez en 20 años como recepcionista en una clínica dental. Valentina, cuyo embarazo resultó ser una mentira desesperada para retener a Diego, terminó trabajando en una tienda de ropa en el centro comercial. Diego reapareció 6 meses después, completamente arruinado después de que múltiples empleadores
rechazaran contratarlo una vez que se corrió la voz sobre su participación en el escándalo familiar. Mientras tanto, mi negocio de consultoría contable prosperó más allá de mis expectativas más optimistas. Los clientes confiaban en mí precisamente porque había demostrado tener principios éticos inquebrantables, incluso cuando eso significaba enfrentar a mi propia familia. La reputación de ser la contadora que eligió la honestidad sobre la lealtad familiar corrupta se convirtió en mi mejor carta de presentación. Un año después de aquella noche en el bar, estaba cenando en uno de los mejores restaurantes de la ciudad con Miguel, un arquitecto que había conocido durante una conferencia de negocios. Era un hombre genuinamente bueno que admiraba mi fortaleza y mi integridad. Cuando le conté mi historia, su respuesta fue perfecta. Necesitaste mucho valor para hacer lo correcto. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Esa misma noche, mientras Miguel y yo caminábamos por el centro después de la cena, vi a Valentina a través de la vitrina de la tienda donde trabajaba. Estaba doblando ropa con expresión cansada, su belleza natural opacada por la amargura y la derrota. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Esperé ver arrepentimiento en su mirada, o tal vez ira. En lugar de eso, vi algo mucho más satisfactorio. La comprensión final de que había subestimado completamente a la hermana, que creía que podía pisotear sin consecuencias. Levantó su mano en un pequeño saludo resignado, y yo simplemente asentí antes de continuar caminando con Miguel. La venganza había sido completa, pero lo más satisfactorio no era ver a mi familia destruida. Era saber que había encontrado la fuerza para valorarme a mí misma, para exigir respeto, y para construir una vida basada en mis propios méritos. La traición de mi familia me había dolido profundamente, pero también me había liberado de una prisión emocional que ni siquiera sabía que existía. 6 meses más tarde, Miguel y yo nos comprometimos en una ceremonia íntima con sus padres y mis nuevos amigos verdaderos. No hubo drama familiar, no hubo manipulaciones, no hubo traiciones ocultas. Solo 2 personas que se respetaban mutuamente construyendo algo auténtico juntos. El día de nuestra boda, recibí un mensaje de Valentina. Hermana, sé que no merezco tu perdón, pero quería desearte felicidad. He aprendido que las acciones tienen consecuencias, y espero que algún día pueda ganarme una segunda oportunidad contigo. No respondí el mensaje, pero lo guardé como recordatorio de cuán lejos había llegado. Papá salió de prisión después de cumplir 2 años de su sentencia. Un hombre quebrado que había perdido todo por su avaricia. Mamá siguió trabajando en la clínica dental, aparentemente habiendo encontrado una extraña paz en la simplicidad de una vida sin lujos robados. Y Valentina eventualmente encontró trabajo en una oficina administrativa, donde su belleza no le servía de nada, pero su determinación nacida del fracaso la ayudaba a sobrevivir cada día. En cuanto a Diego, escuché por casualidad que había intentado contactarme varias veces durante el primer año, aparentemente creyendo que si esperaba lo suficiente, yo lo perdonaría y lo rescataría de las consecuencias de sus acciones. Nunca respondí a ninguno de sus intentos, y eventualmente se mudó a otra ciudad donde nadie conocía su historia. Hoy, 5 años después de aquella noche de traición en el bar, tengo una empresa contable próspera, un matrimonio sólido y una vida construida sobre cimientos honestos. Miguel y yo compramos una casa hermosa que pagamos con dinero ganado limpiamente. Tenemos planes de formar nuestra propia familia, una que se basará en el respeto mutuo y la honestidad. Ocasionalmente, me encuentro con algún miembro de mi familia biológica en lugares públicos. Los intercambios son corteses pero distantes. Ellos aprendieron que traicionar la confianza tiene consecuencias permanentes, y yo aprendí que el amor propio vale más que la lealtad mal entendida. La lección más valiosa de toda esta experiencia no fue sobre venganza o justicia, aunque ambas tuvieron su lugar. Fue sobre el poder de conocer tu propio valor y la libertad que viene con negarse a aceptar menos de lo que mereces. Mi familia pensó que podían descartarme como si fuera un obstáculo inconveniente para sus planes egoístas. En lugar de eso, descubrieron que habían subestimado gravemente a la hija que creyeron que siempre estaría disponible para ser pisoteada. La traición que planearon tan cuidadosamente se convirtió en el catalizador que me liberó de una vida de conformidad y me empujó hacia la autenticidad que nunca había sabido que era posible. Ahora, cuando clientes o amigos me preguntan sobre mi fortaleza para tomar decisiones difíciles, les cuento que aprendí por experiencia que a veces la gente que más te ama es también la que más te limita, y que liberarse de esas limitaciones, sin importar cuán doloroso sea el proceso, es el regalo más valioso que puedes darte a ti mismo. La última vez que supe de mi familia, papá estaba trabajando como contador junior en una firma pequeña,
Mamá había encontrado una nueva normalidad en su trabajo de recepcionista, y Valentina había comenzado a estudiar enfermería por las noches mientras mantenía su trabajo de día. Aparentemente, la adversidad les había enseñado lo que la prosperidad nunca pudo: el valor del trabajo honesto y la dignidad personal. En cuanto a mí, había aprendido que la mejor venganza no es la destrucción del enemigo, sino la construcción de una vida tan auténtica y exitosa que su traición se convierte en irrelevante. Mi familia había perdido el poder de herirme el día que decidí que su aprobación ya no era necesaria para mi felicidad. Y esa, finalmente, había sido la verdadera victoria. No necesitar su arrepentimiento para sentirme completa, no requerir su sufrimiento para sentirme vindicada, y definitivamente no depender de su presencia para sentirme amada. La libertad más grande había sido descubrir que podía vivir perfectamente bien sin las personas que habían definido mi valor durante tanto tiempo. Actualización. 2 años después. Han pasado 2 años desde que escribí sobre aquella noche que cambió mi vida para siempre, y siento que es momento de compartir cómo han evolucionado las cosas. La vida tiene una manera curiosa de continuar sorprendiéndonos, incluso cuando creemos que ya hemos cerrado todos los capítulos dolorosos. Miguel y yo celebramos nuestro 2º aniversario de bodas el mes pasado. Nuestra relación ha crecido de maneras que nunca imaginé posibles cuando estaba atrapada en la dinámica tóxica de mi familia anterior. Hemos construido algo sólido basado en respeto mutuo, honestidad absoluta y la comprensión de que el amor verdadero no requiere sacrificar tu identidad. Hace 3 meses, recibimos la noticia de que estoy embarazada de nuestro primer hijo. La noticia del embarazo me trajo una alegría inmensa, pero también despertó emociones complicadas sobre la familia y lo que significa crear una nueva generación. Miguel y yo hemos pasado horas hablando sobre qué tipo de padres queremos ser, y ambos estamos comprometidos a crear un ambiente donde nuestros hijos nunca tengan que elegir entre ser auténticos y ser amados. Mi empresa de consultoría contable ha crecido exponentially. Ahora tengo 8 empleados y una lista de clientes que incluye algunas de las empresas más respetadas de la ciudad. El mes pasado, fui invitada a dar una conferencia en el Congreso Nacional de Contadores sobre ética empresarial y responsabilidad personal. Cuando subí al podium y vi las 500 personas en el auditorio, no pude evitar pensar en la mujer asustada que una vez fue, que permitía que otros definieran su valor. La ironía más grande es que mi reputación como la contadora que eligió la integridad sobre la lealtad familiar corrupta se ha convertido en mi mayor activo profesional. Los clientes me buscan específicamente porque saben que nunca comprometeré mis principios éticos, sin importar las presiones externas. Lo que mi familia vio como una traición, el mundo empresarial lo ve como una fortaleza de carácter inquebrantable. Hace 6 meses, recibí una llamada inesperada que me obligó a confrontar fantasmas del pasado. Era el abogado que había representado a papá durante su juicio, informándome que papá había muerto de un infarto mientras trabajaba en su pequeña oficina contable. La noticia me golpeó de manera que no esperaba. No sentí tristeza exactamente, pero sí una sensación extraña de closure definitivo. El funeral fue pequeño y discreto. Mamá me llamó personalmente para invitarme, su voz quebrada pero sin súplicas ni manipulaciones. «Sé que no nos debes nada, Sofía», me dijo. «Pero era tu padre, y pensé que tenías derecho a saberlo. Decidí asistir, no por nostalgia o perdón, sino porque sentía que necesitaba cerrar ese capítulo completamente». Ver a mamá en el funeral me impactó profundamente. Había envejecido considerablemente, pero había algo diferente en ella. Una dignidad que nunca había visto antes. Ya no llevaba joyas ostentosas ni ropa de diseñador. Vestía un traje negro simple pero elegante que había comprado con su propio dinero ganado honestamente. Sus manos, una vez perfectamente manicuradas para mostrar anillos costosos, ahora mostraban las marcas del trabajo real. Valentina también estaba allí, y la transformación en ella era aún más dramática. La belleza superficial que siempre había sido su carta de presentación se había convertido en algo más profundo. Trabajar, luchar y enfrentar las consecuencias reales de sus acciones le habían dado una sustancia que nunca había tenido. Cuando nuestros ojos se encontraron durante el servicio, vi reconocimiento y respeto, no la arrogancia que una vez la caracterizó. Después del funeral, mamá se acercó a mí en el estacionamiento. «Sofía, no voy a pedirte perdón otra vez porque sé que no lo merezco», me dijo con voz firme. «Pero quiero que sepas que tu padre murió arrepentido. Los últimos 2 años de su vida, trabajó honestamente por primera vez en décadas. Era pobre,
pero había encontrado una paz que nunca tuvo cuando tenía dinero robado. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, pero no cambiaron nada fundamental. Me alegra saber que encontró paz, mamá, le respondí con sinceridad. Espero que tú también la encuentres. Fue una conversación breve pero significativa, el reconocimiento mutuo de que habíamos crecido en direcciones diferentes y que eso estaba bien. La mayor sorpresa vino cuando Valentina se acercó a mí antes de que pudiera irme. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó, pero hay algo que necesitas saber sobre Diego. Mi corazón se tensó involuntariamente al escuchar ese nombre después de tanto tiempo. ¿Qué pasa con él?, le pregunté, más por curiosidad que por preocupación real. Se casó hace un año, me contó, con una mujer que conoció en la ciudad donde se mudó, pero aparentemente ha estado contándole a ella y a todos sus nuevos conocidos que tú fuiste quien arruinó su vida anterior, que eras una mujer vengativa que destruyó a su familia porque no podías aceptar que él encontrara el amor verdadero con otra persona. La revelación me hizo reír con genuina diversión. Así que Diego se ha convertido en la víctima de su propia historia, comenté. Supongo que es más fácil culpar a la ex prometida malvada que admitir que traicionaste a alguien que te amaba genuinamente. Valentina asintió con una expresión que mezclaba vergüenza y algo que podría haber sido orgullo por mi fortaleza. Hay más, continuó. Su nueva esposa aparentemente está embarazada, y él está actuando exactamente igual que lo hizo conmigo, llegando tarde, siendo evasivo, pasando demasiado tiempo trabajando con colegas femeninas. La justicia poética de la situación no se me escapó. Diego había encontrado a alguien nueva para traicionar, perpetuando el mismo patrón destructivo que había definido su carácter. Esa conversación con Valentina me dio una perspectiva final sobre el tipo de hombre que Diego realmente era. No había sido una aberración en su comportamiento conmigo. Era simplemente su naturaleza. La mujer que se había casado con él estaba destinada a experimentar la misma traición que yo había vivido, y probablemente él encontraría una manera de culparla a ella también cuando llegara el momento. 3 meses después del funeral de papá, recibí una carta completamente inesperada. Era de la nueva esposa de Diego, una mujer llamada Patricia, que había logrado conseguir mi información de contacto a través de investigación persistente. En la carta, me explicaba que había descubierto la verdadera historia sobre cómo había terminado nuestro compromiso y que ahora estaba viviendo sus propias sospechas sobre la infidelidad de Diego. Sé que no me conoces, escribía, pero después de investigar sobre ti y tu familia, me di cuenta de que Diego me ha estado mintiendo sobre todo. Me contó que tú eras una mujer amargada que no podía aceptar que él encontrara la felicidad, pero cuando hablé con personas que los conocían, la historia real salió a la luz. Ahora estoy viendo señales de que me está siendo infiel, exactamente como te hizo a ti. La carta continuaba pidiendo consejos sobre cómo manejar la situación, pero también expresaba admiración por la manera en que yo había enfrentado la traición. Tu fortaleza para elegir tu dignidad sobre una relación falsa me inspira, escribía. Espero tener el mismo valor si mis sospechas se confirman. Decidí responder brevemente, no para involucrarme en el drama de Diego, sino para ofrecer apoyo de mujer a mujer. Le escribí una carta corta pero directa. Patricia, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No permitas que nadie te convenza de que eres paranoica o demasiado sensible. Tu valor como persona no depende de mantener unida una relación con alguien que no te respeta. Mereces honestidad y fidelidad, no justificaciones y mentiras. 6 meses después, recibí una segunda carta de Patricia informándome que había confrontado a Diego sobre sus infidelidades y había iniciado el proceso de divorcio. Tenías razón sobre confiar en mis instintos, escribía. Diego estaba teniendo una aventura con su asistente, igual que hizo contigo con tu hermana. Gracias por recordarme que merezco mejor. Me alegré genuinamente por una mujer que había encontrado la fuerza para valorarse a sí misma. La experiencia con Patricia me hizo reflexionar sobre el impacto más amplio de mi decisión original de enfrentar la traición familiar. No solo había transformado mi propia vida, sino que de alguna manera había inspirado a otra mujer a exigir respeto en su propia relación. Era un recordatorio de que nuestras acciones de valor pueden crear ondas que alcanzan a personas que ni siquiera conocemos. Mientras escribo esta actualización, estoy sentada en el estudio de nuestra casa, con mi mano descansando sobre mi vientre donde crece nuestro bebé. Miguel está en la cocina preparando la cena,
tarareando una canción que me hace sonreír cada vez que la escucho. Esta vida simple y auténtica es más rica que cualquier lujo que mi familia anterior había comprado con dinero robado. El mes pasado, encontré por casualidad a mamá en el supermercado. Conversamos brevemente sobre cosas mundanas: el clima, su trabajo en la clínica dental, mi embarazo. Fue una interacción normal entre dos mujeres que compartían una historia pero ya no compartían una vida. No hubo drama, no hubo súplicas por reconciliación, solo un reconocimiento calmado de que ambas habíamos encontrado formas de seguir adelante. Cuando le conté a Miguel sobre el encuentro, me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Alguna vez te arrepientes de la decisión que tomaste? Su pregunta me hizo reflexionar profundamente. No, le respondí después de un momento. Me arrepiento de que fuera necesario, me arrepiento del dolor que causó, pero no me arrepiento de haber elegido mi dignidad sobre la comodidad de mantener el status quo. Mi empresa acaba de ser reconocida como Firma Contable del Año por la Cámara de Comercio local. Cuando recibí el premio, no pude evitar pensar en la ironía de que mi mayor logro profesional había nacido de mi mayor crisis personal. La mujer que había sido traicionada por su familia se había convertido en una líder empresarial respetada precisamente porque había demostrado que la integridad era más importante que la conveniencia. La venganza que una vez busqué se ha transformado en algo mucho más poderoso, una vida auténtica que no requiere la aprobación de nadie más para ser valiosa. Mi familia había perdido el poder de herirme el día que decidí que su opinión sobre mí era irrelevante para mi felicidad. Y esa liberación había sido el verdadero premio, mucho más valioso que cualquier satisfacción temporal que pudiera haber obtenido de su sufrimiento. Ahora, mientras me preparo para traer una nueva vida a este mundo, estoy comprometida a crear un legado diferente. Mi hijo crecerá conociendo su valor intrínseco, sabiendo que el amor real no requiere sacrificar la autenticidad, y entendiendo que a veces la decisión más valiente es alejarse de las personas que nos aman de manera condicional. La historia que comenzó con traición y venganza se ha convertido en una narrativa de transformación, crecimiento y la construcción de algo genuinamente hermoso a partir de las cenizas de lo que una vez fue. Y esa, finalmente, ha sido la victoria más dulce de todas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.